Hola, Dios te bendiga. Te habla la pastora Michelle Martínez y hoy nos encontramos en el último día de esta serie de la salud mental en Rayar el Alba. Agradezco a mi esposo la invitación para estar compartiendo en este matutino de Rayar el Alba. La verdad es que Dios es maravilloso y nos ha permitido traer palabras cada mañana de bendición y sobre todo que son soporte para cada uno de nosotros como cristianos en este tiempo donde cada día más necesitamos del Señor. Y en esta serie de la salud mental, como él decía desde el lunes que ha estado compartiendo todos estos temas maravillosos, hoy vamos a hablar de lo que es el bienestar de la salud mental, ese bienestar emocional, que es un tema que está costando mucho en mucha gente. Y para esto, yo quiero orar en esta mañana para que así entremos de lleno después de haber escuchado estas alabanzas y poder compartir con ustedes esa palabra que Dios ha puesto en el corazón para finalizar esta serie. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo y el Señor penetrando a nuestros corazones, nuestras mentes y siendo ministrados a través de este tema en esta mañana. Padre Celestial, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias. En esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas y que a través de la enseñanza del día de hoy nosotros podamos levantarnos y entender que te necesitamos cada día más en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional, en el control de nuestras emociones, porque tú nos has creado, Señor, para ser seres íntegros y equilibrados, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos que tú, Señor, sea hablando a nuestras vidas de forma intencional, Señor, y que tu palabra, Señor, haga surgir en nosotros el fruto para el cual tú lo envías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y después de haber orado y haber dado la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana, yo quiero compartir contigo la definición de lo que es el bienestar emocional. Dice que se refiere a nuestros sentimientos, a cómo reconocer nuestros sentimientos, expresarlos y cómo contribuir para que estos no sean un estorbo, sino para que nos ayuden a crecer como persona, como creación de Dios en el propósito de nuestras relaciones. Y me encanta muchísimo porque para mejorar nuestro bienestar emocional, primero necesitamos entender por qué tenemos esos sentimientos. También necesitamos crear estrategias con la ayuda de la palabra del Señor para nosotros sentir menos miedo y sentir más temor y tener la esperanza que Dios ha depositado a través de Jesucristo. También a través del bienestar emocional podemos ayudarnos a manejar el estrés y esto nos va a ayudar a tener una mejor vida. También nos ayuda a tener mejores relaciones, porque nosotros no fuimos gente para estar solos, sino que fuimos creados para relacionarnos con otros, para soportarnos unos a otros, para darnos ánimo uno con otro, para hablar palabras de bien, palabras sazonadas con la palabra de Dios, también para poder expresar lo que sentimos, para dar ánimo y brindar ayuda a quienes necesitan a diario una palabra de Dios. Entonces, para hablar de esto, tenemos que hablar de lo primero, y es de nuestras emociones. La Biblia nos habla de que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Que Dios es un ser que también tiene emociones y Él lo hace de la manera correcta, Él la manifiesta de la manera correcta. Cuando experimentamos las emociones, estamos experimentando el diseño de Dios en nuestras vidas, porque las emociones son algo bueno y útil cuando nosotros lo sabemos manejar. Pero para manifestar nuestras emociones tenemos que hacerlo de la manera correcta.
Y la manera correcta es la manera piadosa. Debemos usar nuestras emociones de manera piadosa. Tenemos emociones que son fuertes, pero también tenemos emociones que son suaves. Y una emoción fuerte es la ira, por ejemplo. La Biblia nos muestra que Dios manifiesta ira, pero Él la manifiesta de la manera correcta. Si nosotros leemos en el Salmo 7, en el Salmo 7:11, nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a ver qué dice el Salmo 7:11 acerca de cómo Dios se expresa. Dice que Dios es un juez justo y es un Dios que se indigna de todos los días con el impío. O sea, la indignación es una manifestación de la ira, porque cuando yo me siento indignado es porque no me siento contento. Entonces dice que Dios está airado con las personas que no quieren creer en él. Dios se manifiesta de esta forma. Y en Primera de Reyes 11, del 9 al 10, también habla de cómo Dios manifiesta la ira de una forma piadosa. Y dice, y se enoja Jehová contra Salomón, este hombre tan sabio, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces a Salomón y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otros dioses ajenos, mas él no guardó lo que Dios le había mandado, lo que le mandó Jehová. Entonces, Dios se enoja, Dios se aira. Pero ¿qué Dios hace? Dios lo manifiesta de una manera piadosa. También Jesús manifestó la ira. Sabemos esta historia de cuando Jesús llega al templo y dice que la casa del Señor iba a ser llamada casa de oración, ¿verdad? Purificando el templo. Entonces dice que él echó fuera a todas las personas que estaban en el templo y dijo que quitaran todo eso, porque todo esto estaba entorpeciendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces la ira es una emoción, pero la ira muchas veces nosotros la manifestamos mal porque ligamos la ira con el egoísmo. Y también cuando hacemos esto lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo manejar nuestra ira. Y en lugar de eso, lo que estamos haciendo es provocando situaciones negativas. Cuando yo estoy enojada, estoy indignada, tengo que buscar la sabiduría de Dios para poder responder a la demanda de esa indignación, de ese enojo. Entonces, cuando con demasiada frecuencia nosotros arremetemos en ira sin pensar en las consecuencias, entonces estamos dejando que la ira nos controle y no estamos actuando de la manera correcta. Por eso Santiago 1:20 nos dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso cuando tenemos enojo, indignación, tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que nos ayude a controlar esta emoción. Efesios 4:26 dice, alienta. Si se enoja, no peque. O sea, yo puedo sentir la ira, pero yo no puedo dejar que la ira me lleve a pecar. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Necesitamos aprender a manejar las emociones para entonces poder gozar de lo que llamamos el bienestar emocional. A veces nuestras emociones son falsas. Ay, ¿por qué usted dice eso, pastora? Bueno, porque son resultado de creer cosas falsas. Y eso es lo que este mundo en la actualidad nos está brindando. Nos está brindando fantasías creadas por Satanás para que nosotros creamos que esto es verdadero. Recordemos el llamado que nos hace la palabra, que la verdad solamente está en Jesús. Y esto entonces nos hace sentir desesperados y no tomamos el control de temer a Dios porque le fallamos. Nos olvidamos de que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonar nuestros pecados.
si nos acercamos a Él. Entonces, cuando nos sintamos tristes porque hemos sido rechazados por un amigo, cuando en realidad el amigo realmente tenía una obligación previa, tales emociones son naturales. Ahora, yo no puedo dejar que esa emoción me controle. Repito, las emociones son naturales, pero yo no puedo dejar que ellas me controlen. Es de sabio verificar la emoción que estoy sintiendo. Leíamos que Dios se indignaba, que Dios se enojó. ¿Y por qué se indignó, se enojó? Bueno, tenía sus razones. Salomón no había seguido con lo que Dios le había mandado. Qué cosa que nos hace sentir como impotencia cuando vemos que a una persona le hemos dado un consejo, le hemos dicho cosas para hacer y esa persona no lo hace. Realmente nos sentimos, pero eso no significa que yo tenga que pecar, que yo tenga que arremeter contra esta persona. Entonces, debo de verificar mis emociones. Muy de sabio es esto, para entonces yo saber si es verdadero lo que estoy sintiendo. Como cristiano, el Espíritu Santo está para guiarme en mis emociones, para guiarme, instruirme y recordarme lo que realmente es verdadero. Romanos 6 nos habla de lo que realmente es verdadero. Y Efesios, que es una cita que me encanta muchísimo, porque dice que en qué yo tengo que pensar, en lo que es verdadero, en lo que es justo. Pero Romanos 6 nos habla de que nosotros fuimos plantados, ¿para qué? Para pasar todo el proceso del Señor, pero ¿para qué? Para nosotros reinar con el Señor y ser siervo de justicia. Y me encanta también Efesios 5, del 15 al 18, que habla de esta parte donde yo tengo que saber controlar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo yo me comporto, qué paso estoy, no como necios. Siempre identificamos al necio como alguien que no quiere seguir las cosas de Dios, sí, es así, sino como sabios, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, yo tengo que pedirle al Señor sabiduría. No os embriaguéis con vino, perdón, no hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Esta cita de Efesios nos recuerda que tenemos que estar conscientes de nuestras emociones, conscientes de la obra de Dios en mi vida, qué cosa Dios ha cambiado y cómo Dios es glorificado en mi vida. También tenemos que dejar que nuestras emociones sean guiadas, no por algo falso, por una ilusión, sino por lo verdadero, por la verdad. Dejar que Dios transforme nuestra mente, como dice Romanos 12:2, y someter nuestras emociones a Él, pidiéndole a Él que nos ayude a aprender de lo que debemos aprender y a manejar nuestras emociones adecuadamente, a mantenernos arraigados de la palabra de Dios para poder conocer la verdad y no ser engañados fácilmente. Y cuando hemos sido engañados, vamos a reconocer esto. Primera de Pedro 5, del versículo 6 al 10 dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. Hago pausa aquí. La ansiedad es una emoción. Es la emoción contraria a la esperanza, porque la esperanza es esperar según Dios y en Dios y a Dios. Entonces, cuando yo deposito la ansiedad en Dios, yo decido tener esperanza, porque Dios cuida de nosotros. Practiquemos el dominio propio, pero tengo que mantenerme alerta, porque el enemigo, el diablo, busca como un león rugiente a quien devorar. Él está rondeando a quien devorar. Y si viene y me ataca, tengo que resistirlo
¿Cómo? ¿Manteniéndome firme en mi fuerza? No, manteniéndome firme en la fe. Porque la fe es la certeza de lo que espero, convencido aunque no lo vea, sabiendo que mis hermanos también están pasando por las cosas que yo estoy pasando. Ellos están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que venga, de que hayamos sufrido, esto es pasajero, es un poquito el tiempo en que vamos a sufrir. Dice que Dios mismo entonces nos va a dar toda gracia y nos va a llamar a su gloria eterna en Cristo. Nos restaurará, nos hará fuerte, firme y estable. ¡Wow! ¡Qué promesa tan linda! Nos llenará en su gracia, nos llevará en su gloria eterna, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. ¿Qué implica esto? Que un bienestar emocional es aquel que sabe y conoce las emociones y no se deja de dominar por ellas. Entonces, este pasaje nos da las estrategias para nosotros poder manejar nuestras emociones. Nos dice primero que nos sometamos a Dios y que expresemos nuestras preocupaciones a todo el mundo. No, no, no. Dice a Dios. Nos dice también que debemos ser sobrios de mente. ¿Qué significa esto? Yo mantenerme alerta, pendiente. También tengo que ver cualquier ataque espiritual y discernirlo. Reconocer que yo no estoy sola. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy sola. Porque ellos han denegado que Dios está con ellos. Han denegado que Dios tiene a otros pendientes de ellos. Entonces, dígase usted mismo esta mañana, yo no estoy solo. Primeramente, Dios está conmigo y Dios ha puesto personas para que me soporten, para que me restauren, para que velen por mí. Dígaselo, yo no estoy solo. Y dice también que hay algo que yo tengo que entender. Es el plan eterno de Dios para conmigo. Sí, Dios tiene un plan conmigo. Y este plan muchas veces yo no lo voy a entender, pero yo tengo que pedir al Señor que me haga saber su plan, que me revele su plan, que me haga conocer su plan. Y tengo que confiar en quién, en Dios, en que al final, como dice esa canción de Lily Goodman, todo va a obrar para bien por causa del amor que yo le tengo a Dios. Como dice, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí y tu palabra no ha fallado. Tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo creo que la hermana Lili se inspiró en este pasaje porque describe totalmente lo que dice Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Al final, todo obrará para bien. Todo lo hará, porque es parte del propósito de Dios. Es esa promesa que Dios nos hace de que Él lo hará para bien. De que yo solamente tengo que tener gozo cuando me halle en diversas pruebas, porque la prueba en mí va a producir paciencia. Y la paciencia va a hacer su obra completa para que yo esté satisfecha, perfecta y cabal, y que a mí no me haga falta nada. Aleluya. Dios está en la disposición de que nosotros tengamos un bienestar emocional. Algo que Dios quiere que usted y yo sepamos es que un buen recurso para ver a Dios obrando en la persona es
nosotros entender la palabra del Señor. Nosotros entender y usar cada cosa, cada palabra que Dios me da para expresar las emociones y tener la perspectiva de Dios. Oiga esto, tener la perspectiva de Dios. Recordemos que nosotros nos fuimos diseñados para ver las cosas que tenemos enfrente. Nosotros fuimos diseñados para andar en nuestras alturas. ¿Y qué implica esto? Que yo no voy a ver las cosas desde mi perspectiva, sino de las alturas que Dios ha preparado para que yo ande. Esas alturas que Dios ha preparado para que yo pueda expresar mis emociones. Un buen libro para yo poder expresar mis emociones es el libro de los Salmos. Ahí están todas las emociones positivas y negativas del ser humano. El libro de los Salmos, hermanos y amigos que nos ve a través de esta plataforma de Rayar el Agua. Y si yo quiero conocer las emociones humanas, leo el libro de los Salmos completico. Ahí voy a entender cómo debo de expresar mis emociones y cómo voy a ver las perspectivas de Dios. Otro regalo que Dios me hace también para yo poder superar y controlar y tener bienestar emocional en mis emociones es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es esa relación, ese diálogo con mi Padre, yo estar conectado con mi Padre y tener ese diálogo y enriquecerme de lo que Dios tiene para decirme. Jesús le enseñó a sus seguidores, a los discípulos, cómo orar. En Juan 17, Jesús le dice que el deseo del corazón es que nosotros nos amemos unos a otros, y habla de eso, de la oración, de nosotros también orar por otros, compartir la carga del otro. Cuando yo oro por algún hermano que está pasando por una situación de salud, estoy colaborando en su bienestar emocional. No le estoy dejando la carga a él solo. Entonces, tenemos que recordar ese fruto que es la bondad, la longanimidad y el amoroso cuidado de Dios para con nosotros. Si Dios me ha cuidado a mí, yo tengo que orar no solamente por mí, sino por otros. Amar a otros a través de la oración. Y por último, las emociones no nos definen, pero tampoco nos controlan. Ellas son parte del diseño de Dios. Y Dios nos enseña a prepararnos cómo manejar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que en mis emociones yo no deseche el plan de Dios, ni bote el propósito de Dios, sino que en mis emociones yo pueda honrar al Señor y pueda disfrutar de las emociones de manera piadosa. Es yo poder manifestar las emociones y confiar en el Señor, como leíamos en Santiago 1:5. Pero como dice Proverbios, que nos habla de esto, Proverbios 3, versículo del 5 al 8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, bienestar emocional y refrigerio para tus huesos. Alguien que está, que puede o que disfruta de un bienestar emocional, tiene medicina para su vida y posee ese bienestar y le sirve para sus huesos, porque la ira sabemos que destruye nuestros órganos y que la ansiedad también destruye nuestra salud física y mental. Y nos dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable
y perfecta. Entonces, decíamos que bienestar emocional es cuando yo puedo reconocer, expresar mis sentimientos de forma correcta. Y hablábamos de esas cosas que hacen que nosotros podamos disfrutar de bienestar social, emocional. Entonces, ¿cómo me siento emocionalmente hoy? Vamos a preguntarnos, ¿qué emociones? Vamos a escribirla y vamos a hacer un arqueo de nuestras emociones. ¿Qué emociones yo estoy manifestando últimamente? ¿Estoy siendo controlado por mis emociones? ¿Qué puedo hacer para no sentirme estresado, triste, enojado, deprimido? ¿Qué puedo yo hacer? Ya hemos hablado de qué podemos hacer a través de esta impartición de la palabra. ¿Cómo puedo tener en cuenta a otros orando y compartiendo su carga emocional? Necesito de la ayuda de amigos, de familiares. Puedo abandonar toda ansiedad, como decía. Y por último, vamos a pensar en qué vamos a pensar. En lo que dice el libro de Filipenses 4:8. En esto pensar. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, no vamos a creer en lo falso. No vamos a pensar en cosas falsas. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto voy a pensar, para poder disfrutar de ese bienestar emocional. Y con este tema cerramos esta serie de la salud mental. Pero hacerte la invitación en este día de hacer ese inventario de las emociones y ver qué cosas están provocando falsedad en mis emociones. Entonces, poner en práctica lo que dice Filipenses 4:8 y orar. Mantener el diálogo con Dios. Yo no puedo ser estable si en mí no se completa esta parte del diseño de Dios. Tener un bienestar emocional. Así que, hermano, yo te doy gracias a Dios por estar pendiente en esta mañana. Saludo a todas esas personas que se han conectado en esta mañana para escuchar esta palabra que estamos compartiendo de bienestar emocional. Agradezco a mi esposo por brindarme la oportunidad, a Dios, a mi esposo por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes en este tiempo, en esta mañana, y de llevar esta palabra, porque el tema de la salud mental es un tema que está siendo muy recurrente, no solamente en los cristianos, sino más en aquellos que no conocen a Dios o que se hacen los que no conocen a Dios. Vamos a orar en este tiempo para que así Dios en este día pueda revelarnos su plan a través de esta palabra y que nosotros podamos ser edificados con el propósito de la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias. Gracias por diseñarnos con nuestras emociones. Gracias porque ellas son parte del reflejo del diseño de nosotros ser creado a imagen tuya. Porque tú eres un Dios que tienes emociones. Pero tú nos has enseñado en esta mañana que debemos de manifestar nuestras emociones de manera piadosa. Ese es el llamado que tú nos haces. Y que debemos de volcar nuestras emociones a lo verdadero, a lo que es justo, a lo que es honesto, a lo que es noble. Y que nosotros, Señor, podamos hacer este inventario de las emociones que estamos manifestando y que podamos poner el control del Espíritu Santo, pero que podamos renovar nuestro tiempo de oración contigo para poder interceder por otros.
Señor, gracias por la oportunidad y por la enseñanza que nos diste en esta mañana, de nosotros poder gozar de esta parte del diseño, de ser imagen tuya y tener bienestar emocional. Gracias, Padre, por traer esta serie esta semana para que podamos ser edificados por ella. Señor, mira a las personas que necesitan escuchar esta palabra y que han escuchado esta palabra, Señor. Que seas tú ministrando el corazón a través del Espíritu Santo de Dios y que estas palabras puedan penetrar a lo más profundo de nuestro ser y que puedan edificarnos, Señor. Padre, yo te pido que cada persona que haya escuchado este mensaje en esta mañana pueda restaurar sus emociones y de hoy en adelante pueda disfrutar del bienestar emocional que tú nos has prometido. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracia y paz. Dios te bendiga mucho. Y esto es Rayar el Alba. Gracias por estar en sintonía en esta serie y comparte esta transmisión para que otros también puedan disfrutar de la promesa del Señor al diseñarnos a imagen de Él. Dios te bendiga muchísimo. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas,